Ingeniero. Ahorita, antes de iniciar, por favor, veamos algo. ¿Ya revisaron el cuadro donde están las tareas? Que Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Va. Algunos les hace falta debido a que no lo subieron a la portal. Todos tienen el día de hoy para subirlo, pero antes de mediodía. O antes, como usted termina una, o antes de la 1 de la tarde. Entonces yo voy a entrar a revisar otra vez tarea por tarea para ver quiénes subieron o me mandan por chat, ya lo subí, pero póngale su nombre y sección, ya subí, solo con eso, sin tanto rollo, solo ya lo subí, soy fulano, sutano, sección tanto, entonces yo ya lo reviso, ya compongo el cuadro, ya compuesto el cuadro, arreglo el cuadro de la zona de laboratorio y de ahí lo envío ya con eso ya está, y los quiero entregar mañana en la tarde, las notas del curso. Y la próxima semana están los segundos exámenes parciales. ¿No sabe qué día toca la fología otra vez? ¿Se lo dejarán para el día lunes? ¿O el martes, qué día? Creo que está entre martes y miércoles. Este está el jueves, ingeniero. Martes o jueves. Para mí sería mejor el día martes, así martes o día jueves. A la hora que se use el primer parcial, ¿está bien, por favor? ¿O tienen alguna objeción ustedes a la hora de 10:30 a 11? No sé cuál es la propuesta de sus representantes. Vamos a hablar cómo se calificó el examen, el segundo examen, el primer examen parcial. Lo que hice fue, no sé si ustedes tienen la opción, yo tengo la opción en que descargo a todos cuántos intentos hicieron y qué preguntas están contestadas. Bajé eso, después bajé el promedio que tiene en la nota que tiene reportada en la portal del examen ya por cada uno. Entonces, tuve a los dos cuadros, el cuadro donde están todas las preguntas que contestaron y el cuadro donde están las notas ya promedio. Entonces, marqué las dos filas, las dos columnas donde está la pregunta de lámina de agua y porcentaje de humedad volumétrica. Algunos aparece como buena, entonces a ellos tuvieron la misma nota. De los que aparecía 0 o rayita porque no contestaron, se les fue subiendo la nota de esas dos preguntas. ¿Estamos claros cómo se... Pero, y digamos, si alguien puso alguna otra opción. Sí, ahí aparece mal, entonces yo le pongo los puntos que corresponde a esa pregunta. Gracias. ¿Estamos claros ahí cómo fue evaluado? Ustedes son del grupo C, ¿va? ¿Alguna duda cómo está evaluado el examen? Y también esa nota ya lo subí, creo que ayer les subí donde está la nota donde dice tareas 6% y aparece también donde dice examen parcial 6%, 9. Pues aparece una columna de 15, que es la sumatoria de 6 más 9, 15. Pues aparece a la par lo que es
el 100%. No sé si estamos bien ahí, por favor. Sí, ingeniero. Ahora, de los que les hace falta alguna tarea, me lo suben antes de la 1, el grupo C, y me mandan a avisar por WhatsApp, subí tal tarea, entonces yo ya sé cuánto subieron, entonces cuando voy a revisar una por una, entonces miro que hace falta de calificar. Me mandan los nombres, entonces busco los nombres y ya lo califico. ¿Estamos bien ahí, por favor, para que no haya problema en el futuro? Sí, está bien, ingeniero, Sí, gracias. ingeniero. Va, ahora todos tienen su suelo, ¿ah? Ingeniero, una pregunta, ¿tenía que Sí, ser ingeniero. así en terrón o suelo así normal? Si tienen tejón, sería bueno. Activen sus cámaras, por favor. Todos tienen activadas sus cámaras. ¿Y quién de ustedes tiene un suelo seco? Pega un tejón de esta forma. ¿Todos vieron? Sí. Suelo seco, ya. Ahora agárrenlo entre los dedos. Entonces, suelo seco. Entonces, ¿se deshace o no se deshace con los dedos? Ya todos hicieron se esa deshace. actividad, por favor, suelo seco. Los que tengan suelo seco. Ahora vamos a compartir la diapositiva. Entonces, suelo seco, consistencia dura. Vamos a ver cómo los vamos a clasificar. Blanda. Cuando el suelo se convierte al polvo al poderlo deshacerlo. Blanda. Que el suelo esté seco. Ligeramente dura. El suelo resiste a una presión débil. Entonces, si ustedes lo aprietan un poquito, ¿se deshace o no se deshace? Si se deshace, ligeramente dura. Dura, no se deshace. Se deshace. Muy dura, se deshace, nunca se deshace, aunque le pone con la mano o le tiene que poner un martillo para deshacerlo. ¿Alguna duda de la primera, por favor, en suelo seco, los que trajeron suelo seco? Ahora, póngale un poquito de agua al suelo que tienen. Un poquito de agua, que no esté ni muy húmedo ni muy seco, intermedio. Entonces, ¿estamos bien ahí? Agárrelo le ponen un poquito de agua y lo deshace. Vamos a ver la coherencia, o sea, cuánto de suelo nos queda en la palma de la mano. Muy fiable. Como está húmedo, se deshace el terrón. Fiable. Muy fiable, que se deshace. Y vuelve a formar otra vez el terrón. Si usted lo aplica, se forma el terrón. Ya todos mojaron su suelo. Fiable. El terrón se deshace bajo cierta presión. Como está húmedo, ustedes lo aplican, se deshace. Firme. El terrón se deshace entre los dedos. O sea, tiene que aplicarle cierto esfuerzo entre los dedos. Muy firme. Se necesita mucho esfuerzo para deshacer el terrón. Extremadamente firme. Estamos, ya todos hicieron eso, por favor. Ya, ingeniero. Entonces, clasifiquen cómo está la consistencia del suelo húmedo. ¿Alguna duda de esta, por favor? Ahora vamos con lo siguiente, suelo húmedo.
hubo suelo mojado. Entonces aquí tenemos que aplicarle mayor cantidad de agua. Entonces, suelo seco no le aplicamos agua. Suelo húmedo le aplicamos un poquito de agua de manera que se moje. Suelo mojado es que está casi cerca a capacidad de campo, o sea que usted ya lo puede moldear, ya lo puede. ¿Vamos bien todos? Ahora iniciamos con suelo mojado. Si se pega o no se pega en los dedos y en la mano. Entonces ustedes ponen su suelo y miran si se quedó manchado los dedos. Si no queda manchado, no se pega, no pegajoso. Si se queda y queda un poquito, ligeramente pegajoso. Y cuando se queda entre los dedos, se pega mucho. Y esto nos dice que se pega en los dedos como que si fuera hule, cuesta que se desprenda. ¿Estamos claros con esto, por favor? Ya todo lo hicieron, ya notaron. Ingeniero, ¿podría repetir esto último que dijo? Pero primero agarra el suelo, le pone humedad, lo amasa en la mano, pues lo pasa en la otra mano. Mira, ¿se quedó polvito adentro o no quedó nada? Si no quedó nada, no se pega. Si queda un poquito, sí se pega. Si queda mucho, se pega bastante. Si forma como un chicle, si usted lo tiene ahí y no se desprende, se pega bastante. ¿Estamos bien ahí, por favor? Ahora vamos con lo que es. Ya pasamos a la siguiente. Ya clasificaron su suelo. Plasticidad. Esta actividad van a hacer ahorita como que cuando jugaron de comidita las mujercitas que usaban suelo, que era la comida. No forma ni un rodillo, entonces agarren el suelo entre su mano y empiezan a moverlo de esta forma, hasta formar rodillos o bien alambrito de suelo. Todos empiecen a hacer eso, por favor. ¿Cómo le quedó su suelo, María Isabel Girón? Ingeniero, el mío no se puede hacer el rodillo. No, entonces no es plástico. Si El no mío formó tampoco, rodillo, ingeniero. no se puede, no es plástico. Jorge González, ¿cómo le quedó? El mío tampoco se puede hacer en rodito. Gaitán. Habana. Porque hay dos Gaitanes. Sí forma el rodillo, ingeniero. ¿Ah? Sí forma el rodillo. Sí. Bueno. Forma rodillo, ya todos. Hay unos que no les formó el rodillo, entonces no es plástico. Ahora vamos a ver. Pero creo que no es lo mismo. No, me dijo que no era. Se forma un rodillo, pero se deshace fácilmente. ¿A quién les quedó de esa forma? Formó el rodillo, pero cuando deja se deshace. ¿Alguien le quedó de esa forma? A mí, ingeniero. ¿A quién le quedó de así? Que, Mi ingeniero. bueno, ahora, forma rodillos, pero para deshacerlo se necesita aplicar cierta presión. O sea, está el rodillo y usted lo quiere deshacer, se deshace o no se deshace con cierta presión. O sea, cuando la aprietan el último, muy plástico, se forma el rodillo, pero no se deshace cuando se mantiene el rodillo. A veces se me mantiene el rodillo, Inge, parece plástico. Entonces se mantiene el rodillo, sería muy plástico.
Si forma rodillo y usted lo deshace, le pone contra los dedos y lo deshace, entonces es plástico. Ligeramente plástico. Hace rodillo, pero cuando lo deja de presionarlo, se deshace. No forma rodillo. ¿Cuál es la partícula primaria que nos indica la plasticidad de un suelo? Arcilla. Arcilla. La arcilla. Todos se dieron cuenta que es la arcilla, por favor. Si se dan cuenta, esto tiene relación con cuando hicieron textura al tacto. ¿Alguna duda cómo hacer la consistencia en suelo seco, suelo húmedo, suelo mojado? Si se dan cuenta, esta consistencia hay que hacerlo en el campo o en el laboratorio con muestra de suelo. Entonces, ¿es una característica derivada o característica fundamental? Fundamental. Fundamental. ¿Todos estamos de acuerdo, por favor? Yo sé que ya están cansados, que vienen desde las 6:30. ¿En qué clases se duermen? ¿Se duermen aquí en el curso, en este curso o no? Sean sinceros. No, ingeniero. ¿Ah? No, No, ingeniero, en inglés sí nos dormimos un poquito. Sí. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy combinando las dos cosas, manejar el suelo antes de iniciarlas. ¿Quedó claro esta actividad, por favor? Esto lo vamos a volver a repetir en la semana de laboratorio, pero ahí ya les pedimos reporte. ¿Cómo quieren que les evaluamos el laboratorio? Les dejamos reportes por cada práctica y hacemos exámenes o solo reporte. ¿Qué dicen ustedes? Los reportes. Sí. Solo reporte. Solo reporte. Solo reporte, vamos. Acuérdense que la vida es alegre. No hay que estresarse, no hay que someter a estrés hídrico a ustedes, ¿verdad? Ahora vamos a ver los límites de Artemis. Ahora, por favor, agarren su suelo. Si quiero, vamos a ponerla. Vamos a dejar de compartir. Y estamos compartiendo agarren su suelo. Agarren unos 25 o 50 gramos de suelo. Ahí están. Le ponen más, póngale mucho. Ahora, agréguenle agua. Le van agregando agua y lo deshacen perfectamente. Y mezclan bien el agua y le quitan, si tiene piedrecitas, todo eso lo van quitando. Póngale unos 25 gramos de suelo. ¿Ya todos están haciendo eso, por favor? ¿Cuánto de agua, ingeniero? O sea, agarre el suelo, le pone agua, lo mezcla perfectamente. ¿Ya todos van haciendo eso, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ahora apriételo con la mano como que estuvieran pegando a su mejor amigo o a su mejor enemigo. Ahora, ¿sale el suelo entre los dedos o no sale entre los dedos? Sí. Sale. Sí, A los que No, no ingeniero. salió y a los que le salió. Al que salió agua en los dedos, suelo entre los dedos, póngale más suelo. Y a los que no pudieron, que no salió agua en el suelo, póngale un poquito de agua y lo vuelven a removerlo otra vez. ¿Ya? Ahora vuelven a apretar el puño de la mano. Volvió a salir agua entre los suelo entre los dedos. Ya No, no. ya no, ingeniero. Ya no. Y a los que no les salió, ahora sí les salió un poquito de agua, de suelo y agua entre los dedos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora póngale otro poquito de suelo. Que no sea mucho, poquito.
y vuelven a apretar de nuevo. Hasta que ya no salga entre los dedos. ¿Ya lograron hacer esa actividad? Por favor, ¿hay alguien que no la puede llegar todavía? Agarramos el suelo, le pusimos agua, lo revolvimos bien. Cuando ya estaba bien mezclado, apretamos la mano formando un puño. Si salió entre los dedos suelo, implica que tengo que ponerle más suelo seco, más suelo. Entonces, lo vuelvo a homogeneizar otra vez y vuelvo a apretar mi manita. Si no dejó ya salir, ya no sale entre los dedos, ahí lo dejan. Y a los que hicieron, cuando no les salió agua, todos le pudieron poner un poquito. De ahí cuando le aprieron, volvieron a apretar, salió mucho, casi no salió, entonces ahí lo dejan. Si salió mucho, hay que ponerle un poquito de suelo. Lo que están determinando con esto es el límite líquido. Ya todo lo cuantificaron, ya todos terminaron, por favor. Alguien que nos comparta nos comparta lo que hizo, por favor, que active su pantalla, su cámara. Tu No micrófono. sean así, no sean tímidos. Alejandra Girón, ¿cómo le quedó su...? Dije, a mí me quedó una bolita de lobo. Sí, ahí está, pero ya no sale entre los dedos ni en... No, ya no. A mí me quedó moldeable. Así, eso no importa. Va, Ingeniero, la mía se quedó como que se deshace. va. Ahí estamos. Va. El contenido de humedad que tiene ese suelo se conoce con el nombre de límite líquido. Todos estamos bien ahí, ¿qué es límite líquido? ¿Cómo definirían ustedes el límite líquido con la actividad que ustedes hicieron ahorita? Es el agua que el suelo no puede absorber. Límite líquido. Contenido de humedad del suelo que no fluya entre los dedos. ¿Está bien la definición, por favor? ¿Sí se entiende con lo que hicieron? Acuérdense que las definiciones no es de aprenderlo de memoria. Todo lo que estamos viendo ahorita, alguien que nos observe, estamos usando la metodología que usaron los señores que crearon, que formularon estos conceptos. Y a partir de la generación de esos conceptos, se construyeron los diferentes equipos de laboratorio. ¿Alguna duda del límite líquido, por favor? De mi parte no, ingeniero. No, ingeniero. Ahora Ingeniero. hagamos la otra. Ahora, ya. Ahora, del suelo que tienen húmedo, agarren un poquito. Ya todos agarren ese poquito de suelo que tienen. Ahora, con la mano empiezan a hacerle rodillos. Como que estuvieran jugando plastilina, eso. Háganlo así. Ahorita lo que tienen que formar son rodillos de 5 centímetros de largo
con el diámetro a como en la mina del lapicero Bic. Ingeniero, el mío se deshace. Entonces, todo lo que vamos a determinar ahorita es el límite plástico. Si deshace y no forma rodillo, le ponen no tiene plasticidad, no es plástico. Ingeniero, más o ¿Sí? menos me quedó una así, ¿ve? Sí, ahí está. Ese es el contenido de humedad que tiene ese suelo bajo esas condiciones, se llama límite plástico. ¿Cómo les quedó a los demás, por favor? Diego Martínez, comparte su cámara. El mío también quedó así, ingeniero. Hay que hacerlo más delgadito, más delgadito. El mío Hágalo no se más puede delgadito. formar, ingeniero. Ingeniero, Jorge el mío no González, ¿cómo le quedó? Ya no se puede. Entonces, si ya no, tienen que formar largo de 5 centímetros con un grueso de la mina de un lapicero Bic. Si todos conocen el grueso de del lapicero Bic. Sí. Tamey, ¿cómo le quedó su rollito de suelo? Igual delgadito, ingeniero, solo que cada que lo moldeo como que pierde humedad y se pone más duro. Sí, ahí está, a esa cosa, a ese contenido de humedad, que se mantengan los rodillos. Porque cada vez que usted lo mueve, se seca. Entonces llega un momento en que forman los rodillos. Más bien duro, después de que cuesta moldearlo. Sí, ahora, ¿ya todos terminaron, por favor? Ya, ingeniero. Vamos a compartir la pizarra. Lo que ustedes determinaron fue el límite plástico. ¿Cómo vamos a definir el límite plástico? Contenido de humedad del suelo que permite formar rodillos de 5 centímetros y un diámetro de 5 milímetros. ¿Alguna duda con lo que ustedes hicieron para definir el límite plástico? Eso nos implica que tenemos que secar esas muestras en horno y lo tenemos que expresarlo en porcentaje de humedad. ¿Alguna duda, por favor? Ya están desestresados, ya no tienen, ya están un poquito más despiertos ahorita. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, ¿no se van a dormir? Más tarde. Yo lo que quiero es que no se duerman, pero como no los miro, les pregunto, a veces no contestan y alguien contesta por la otra persona que dice que no tiene buena la cámara. Índice de plasticidad. Va a ser la diferencia de porcentaje de humedad gravimétrica del
límite líquido y límite plástico. No es el hecho de jugar con tierra, con todas esas cosas, con agüita y tierra. Si se dan cuenta, ya se dan cuenta que el curso de edafología es jugar con agüita y tierrita. Sí. Sí, ingeniero. ¿Sí se ha entendido todo lo que venimos desarrollando en el curso, por favor? ¿O no tengo habilidad para dar clase virtual? Ingeniero, ¿se entiende? No diga Sí, eso, ingeniero, Inge. se ha entendido todo. Dije, va súper bien la clase. Este curso yo el año pasado lo di en forma diferente, ahora ya lo estoy mejorando, ¿eh? Me pongo a pensar qué les pongo a hacer, qué vamos a ver tal tema, qué les pongo a hacer, ¿sí? Porque yo sé que es algo difícil. Si en clase presencial, cuando uno da clase, cuando uno mira, ya están durmiendo, ahora que están en una pantalla, solo póngase a pensar en eso. Entonces, ¿para qué nos sirve encontrar límite líquido, límite plástico y el índice de plasticidad? ¿Para qué nos puede servir? Aprenderlo de bonito, pero hay que saberlo aplicarlo. Por ejemplo, los que se dedican a producir maquinaria, ellos tienen que aplicar bien esos conceptos para que el tractor entre al suelo con cierto contenido de humedad. Si a ustedes les preguntaran bajo qué contenido de humedad me recomienda usted para que entre el tractor que prepare mi suelo, ¿en límite líquido o límite plástico? ¿Cómo dijo, ingeniero? Límite plástico. Si ustedes quieren, por ejemplo, arar su suelo, ya sea con tractor o con un par de güeyes y el arado atrás, ¿cómo debe estar el contenido de humedad? ¿Van a meter ustedes la yunta de güeyes con el arado en un suelo con límite líquido o límite plástico? Límite plástico. Límite plástico. Todos estamos entendidos, todos me agarraron la onda cuando les hice la pregunta. Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, es uno. El otro es para sembrar. ¿Bajo qué condiciones de humedad tendrían que sembrar ustedes? ¿Límite líquido o límite plástico? Límite líquido. Para sembrar. Debe ser el plástico. Ah, el plástico. Este es el límite plástico. Entonces, eso nos sirve para poder definir, hacer ciertas prácticas agrícolas. De acuerdo a esto, ¿qué suelos se derrumbe más rápido? El que tiene un índice plástico muy grande, índice de plasticidad muy grande o muy pequeño. muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. ¿Por qué? Porque el suelo se va a saturar muy rápido. ¿Alguna duda de esto, por favor? Esta misma actividad lo vamos a repetir en el laboratorio. Así, ahí sí, por favor, si tienen la oportunidad de conseguir una mesa algo grandota, colocan sus suelos, sus materiales, porque tenemos que manipularlo y que tenga un espacio la compu. Ingeniero, ¿y el límite líquido en qué lo vamos a aplicar? Esa es el alto contenido de humedad, que ahí es donde ocurre cuando se deslizan los suelos, cuando hay derrumes es porque el suelo está saturado, llegó a su límite líquido. ¿Alguna duda, por favor? Vamos a entrar a...
O sea, ahí está. Límite líquido. Contenido de humedad cuando el suelo comienza a fluir bajo la acción de cierta fuerza. Cuando yo les dije que lo apretaran. Si fluye Ingeniero, mucho. ya nos podemos ir a lavar las manos. Sí, van a lavarse las manos. Damos 2 minutos. 5 minutos. Sí, porque es la última. A las 57. En 5 minutos se lavan las manos. Ya todos regresaron. Ingeniero, Entonces vamos a definir. Yo les puse ahí con mis propias palabras qué es límite líquido. Ahora aquí está más resumido. Es el contenido de humedad con lo cual el suelo comienza a fluir bajo la acción de una fuerza aplicada. Al momento que empieza, o sea, por eso de que mojaran bien el suelo y que lo apretaran. Si sale, le tienen que poner suelo. Y los que no les salió, dedos, le tienen que poner un poquito de agua. Va a llegar un momento en que ustedes van a encontrar que ya no fluye. Si ustedes le aplican más agua, se empieza a fluir. Entonces es el contenido de humedad del límite líquido. Ahora, límite plástico. Contenido de humedad con el cual el suelo puede convertirse en rodillos delgados como un alambre. ¿Es necesario que se aprendan las definiciones así de memoria o con lo que hicieron con la manipulación del suelo ya ustedes sacan las definiciones? Índice de plasticidad es la diferencia entre límite plástico y límite líquido. ¿Alguna duda de esto, por favor? ingeniero, ¿cómo dijo el índice de plasticidad? Límite plástico.
contenido de humedad, por lo cual el suelo puede convertirse en rodillos delgados como un alambre. O sea, cuando ustedes hicieron los choricitos con la mano. ¿Alguna duda de las definiciones, por favor? Esta es una gráfica donde dice adhesión y cohesión. Está suelo seco, suelo húmedo, mojado y saturado. Entonces, a medida que aumenta más agua ustedes, el suelo va a ser de menos adhesivo a más adhesivos, pues disminuye, porque porque va a haber moléculas entre moléculas. Cohesión existe cohesión en suelo seco y menos en suelo húmedo. Pasamos la diapositiva, por favor. Sí, ingeniero. Va. Ahora vamos a entrar en lo que es temperatura. ¿Para qué nos sirve estudiar la temperatura del suelo? La temperatura del suelo podemos calcular por fórmulas o es necesario ir al suelo y meter un termómetro a cierta profundidad y nos decimos tal temperatura va a tener el suelo. Mediante fórmulas, ingeniero. ¿Sí? Por propiedad fundamental también. Es una propiedad fundamental, no pueden usarlo por fórmulas, sino que tienen que ir a medir directamente al campo. Tienen que meter el termómetro en el suelo. Hay termómetros especiales para medir temperatura de suelo. La escuela aún no lo ha comprado todavía. Lo he solicitado, pero nunca lo compran, pero algún día lo vamos a tener. ¿Para qué nos sirve de conocer la temperatura del suelo? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la temperatura del suelo? ¿Quién de ustedes me puede ayudar? ¿Por qué es necesario medir la temperatura? Para ver la condición, hablando de siembra, para saber en qué condición se sembrará. Nos va a definir la germinación de las semillas. 1. Ayuda a la ¿Quién da otro, por favor? ¿Para qué nos sirve conocer la temperatura? Víctor López. ¿Para qué nos sirve Absorción de medir la nutrientes. temperatura? ¿Qué dice? Absorción de nutrientes. Sí. Influye en la absorción de nutrientes. ¿Alguno de ustedes ha visto un fruto de tomate que tiene, que está negrito en la planta? No donde se pega con las ramas, sino el extremo. Sí, ingeniero. A esa enfermedad se llama culo negro. No sé si ya lo sabía que le decían culo negro. Bien, ingeniero. Va. Eso se debe a deficiencia de calcio. El calcio se mueve con el agua de transpiración. Entonces, puede ser que existen bajas temperaturas en el invernadero y la planta no transporta bastante agua, por lo tanto va a provocar deficiencia de calcio. ¿Estamos claros por qué se puede provocar deficiencia de calcio? Es una de las causas. Otra es que no existen en la solución nutritiva. Otra es esa influenciada por la temperatura. ¿Para qué otro nos sirve la temperatura, conocer la temperatura? Y que disculpe, ¿podría volver a repetir lo del calcio?
La del calcio. El calcio se mueve con el agua de transpiración. El calcio no se mueve mucho en la planta, va despacio. Entonces, cuando la planta no transpira, no va a haber movimiento de calcio en la planta. Entonces, por eso provoca la enfermedad en tomate denominado culo negro. ¿En qué otra actúa la temperatura? En la actividad. ¿Sí? Esto no influiría en la humedad del suelo. Tipo, si es Sí. más caliente, se va por el agua. Sí, o sea, tanto agua en el suelo como la temperatura. Porque ustedes en biología vieron algo sobre transpiración, ¿no? Cierre y abertura de estomas. Sí. ¿Sí? Ingeniero. Sí. ¿Cómo Igual en se botánica. mueve el agua en la planta? Solo pónganse ustedes pensar. El agua se mueve en la planta porque existe diferencia de contenido de humedad. En la atmósfera tiene cierta humedad y la planta tiene cierta humedad. Por diferencia de eso, sube el agua en la planta. Entonces, si hay bajas temperaturas, la planta no transpira. Por lo tanto, no se mueve el calcio. Por esa razón, en bajas temperaturas provoca deficiencia de calcio. El otro es afecta la actividad microbiana. ¿Quién de ustedes ha visto hojas de maíz de color morado o púrpura? ¿Alguno de ustedes ha visto estas hojas de maíz de color morado o púrpura? Yo, ingeniero. Entonces, ahí vamos a poner, esa deficiencia de fósforo, que la planta necesita fósforo. Una fuente principal de fósforo es la materia orgánica. Si hay bajas temperaturas, no hay descomposición de la materia orgánica. Entonces, por lo tanto, va a haber deficiencia de fósforo al suelo. Deficiencia de fósforo que se manifiesta en el color púrpura de las caras, de la planta. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Cómo afecta la actividad microbiana? Interviene mucho en la descomposición de la materia orgánica. ¿Para qué otra cosa tenemos que usar para qué otra cosa nos sirve de conocer la temperatura? Ya pusimos ayuda a la germinación de la semilla, influye en la absorción de nutrientes y tiene influencia en la actividad microbiana. Que ayudaría al desarrollo de la planta. Desarrollo de la planta. Pongámosle el ejemplo del maíz. ¿Hay alguien de la costa sur, por favor? Sí, ingeniero. Va. Ingeniero. ¿Cuántas cosechas de maíz sacan en un año? 2. Dos. A veces 3. Si hay sistemas de riego, sí 3. 3. ¿Quién es de Toto, o de Xela, o de San Marcos, de Chimaltenango? Yo, ingeniero. Va. ¿Cuántas veces se cosechan maíz en Chimaltenango? ¿De dónde es? Quetzaltenango. En Quetzaltenango. Va por Salcajá, por San Francisco el Alto, de Toto. Se cosecha una vez al año. Una vez al año. ¿En qué mes siembran? En marzo. Marzo. ¿En qué mes cosechan? Como en octubre, noviembre. Noviembre. ¿Cuántos meses se lleva el ciclo del maíz en tierra fría? ¿Y cuál es el tiempo en que influye en la costa sur? ¿Cuánto tiempo tarda? Si cada 3 días, cada
2 o 3 veces al año. El ciclo del maíz en la costa es de 3 a 4 meses o aún menos. Casi lo llega a los 90 días. Entonces, todo está influenciado por la temperatura. ¿Alguna duda? ¿Qué prácticas recomendarían ustedes para controlar la temperatura? ¿Sí? O la concentración de carbohidratos, que en tierra caliente se sintetiza más rápido, mientras en tierra fría va un poquito más lento por efecto de la temperatura. Es uno. El otro es, ahora la otra pregunta sería, ¿por qué en Toto y Shela comen mucho tamalitos? ¿Y por qué no hacen tortillas? ¿Quién de ustedes me puede explicar una razón de eso? En Toto no hay ninguno de Toto o de Momus. En Toto, además, hay uno de Totonicapán. Camey no es de Toto. El de No, ingeniero. ¿Quién es de Toto? No, Camey está en la B, creo yo. ¿Ustedes son de la sección qué? C. Gaitán. Sí. Inicia con García, con Coguá, creo que es, y termina con... ¿Quién es el último en la lista? No me acuerdo. Hernández, no. Hay otro, López. Mendoza creo que es. ¿Ah? Que termina en M, creo yo, Mendoza. Ah, sí, la están M. dos Mendozas. ¿Alguno de ustedes sabe por qué en Toto y en Shela consumen mucho tamalitos? En el caso de la costa solo se consume tortillas y no hay tamalitos. Lo que hace para tamalito, para que una tortilla se cueza en el comal en Toto tarda más que si lo estuvieran haciendo en Mazate, por el efecto de temperatura, la presión. Entonces, cuando ustedes hacen tamalitos, ¿qué lo hacen? En una olla. Entonces, concentran la temperatura y le ponen tapa. Entonces, aceleran el proceso de elevar la temperatura para cocer los tamales. No sé si eso lo vieron en química ustedes. Sí les explicaron cómo varía la temperatura de la evaporización del agua. Ahora vamos a ver qué prácticas recomendarían ustedes para controlar la temperatura de un suelo. Mantener el suelo húmedo, porque entre más seco, Sí. que más calor guarda. Mantener la humedad. Vamos a ver, expliquemos eso. ¿Cómo se sienten ustedes debajo de un árbol? Fresquito. ¿Ah? Fresco. ¿Por qué es fresco debajo de un árbol? Porque hay Se mantiene la humedad. Porque hay conversión de agua de estado líquido a estado gaseoso. Si ustedes tuvieran un termómetro en su casa, ¿sí?, ponen a calentar el agua. Al momento de hervir el agua, el termómetro al momento de abrir el agua, el termómetro les va a marcar una temperatura menor. Después empieza a subir otra vez, porque el paso del estado líquido a estado gaseoso absorbe humedad, el agua.
Por esa razón, cuando ustedes hacen ejercicio, sudan, pero se sienten frescos. Porque al momento de transformar el agua de estado líquido a gaseoso, absorbe humedad. Por eso es que bajo los árboles se mantiene la humedad. ¿Cómo mantener la temperatura? Entonces, mantener la humedad del suelo. ¿Qué otra actividad podrían recomendar ustedes para controlar la temperatura? Hay quienes que son de Chimaltenango, cubrir con plástico. ¿Qué plástico se utiliza en el área de Pachicía? ¿Hay alguien de Pachicía? Aquí me faltó una R, ¿va? Ingeniero, acá en la costa también se utiliza bastante eso por el Sí. calor. Sí, sí. ¿Pero qué color de plástico utiliza en la costa? ¿Negro o blanco? Eh, uno como gris o a Gris. veces negro. Algunos grises, otros negros. Sí, Pero blanco sí es poco el que se ve. pues sí. Porque se usa más el negro porque conserva la temperatura en el área donde tiene tapado. Entonces, eso hace que se acelere la germinación, una mejor absorción de agua, una mejor absorción de nutrientes. Y además, se usa plástico también para controlar ciertas plagas y enfermedades. Entonces, hay ciertos insectos o ciertos huevitos de los insectos que se mueren al momento de elevar la temperatura. Entonces, puede ser color plástico de color blanco, negro y grises. Inge, si no estoy mal, ese se le llama mulch, ¿verdad? Mulch, algo así. Sí, mulch se llama. El otro, una práctica sería colocar residuos de cosecha en la superficie. ¿Alguna otra duda para qué prácticas? Y que eso del plástico se hacía en la escuela, recuerdo yo en la área de hortalizas. Sí, ahí se usa en mucha área para controlar la temperatura. Ingeniero, ¿Sí? ahí donde, lo que acaba de decir, donde dijo colocar residuos de cosechas como adherentes de materiales orgánicos. No, es como, por ejemplo, si usted tiene su maíz, en lugar de quemarlo, lo pica y lo deja afuera, la superficie. De esa manera usted conserva la temperatura del suelo y controla que el agua se evapore, que no salga del suelo, sino que se queda en el lugar. Gracias. ¿Alguna Inge, otra duda, por favor? es como en el área de consulados donde están los limonares, están cubiertos De paja. residuo de cosecha, sí. Ajá, residuos. Eso nos Entonces, es dieron una el profe. forma para controlar la temperatura y tener control de humedad del suelo. Por eso alguien dijo controlar el contenido de agua en el suelo. Eso ya lo vimos, por favor, para el 11. Si se dan cuenta, todo lo que estamos platicando aquí está en las diapositivas. Ese trabajo grupal va a ser trabajo individual, ya está subido en la plataforma. Junté los dos, la del día lunes con en una sola. Por favor, hágalo individual para evitar los problemas de que no sé si es de la O, de la B o de la C, que estuvo ese, yo lo entregué porque no tenía derecho y no tenía habilitado mi portal, y para evitar esos problemas suben todo a la portal. Y para los que no han entregado les falta algunas tareas que lo suben antes de la 1 para la sección C. Entonces yo en la tarde ya les envío la nota consolidada antes de presentarlo al control académico. ¿Y que para cuándo eran estos trabajos? Y,
O sea, usted revise en su portal, si le hace falta uno, súbelo y me avisa vía WhatsApp, subí tal tarea, tal. No, ponga no, su número. los que hay que entregar a futuro, este y el Y lo del dejé para el día domingo, el día sábado es. ¿Cuándo es 17? Sábado está. Para el sábado. sábado está para que lo entreguen. Gracias, ingeniero. ¿Estamos bien? Por favor, hagan las tareas, porque algunos, aunque no les vaya bien en el examen parcial, pero si tienen sus tareas, aprueban el curso. Yo me voy a aportar buena gente con ustedes para que ganen todos, pero ustedes tienen que poner de su parte. No vaya a ser barco que los agarro de un lado, los llevo al otro lado. Ese traslado lo tienen que hacer ustedes con sus propios esfuerzos. Si van a tener disciplina de entregar los trabajos, de hacer las cosas a tiempo, van a ser exitosos en toda su vida, ¿no? Porque van a ser responsables. Ahora entremos a la fase líquida. Mucho ya lo hemos visto. Ahorita vamos a hacer como una retroalimentación o juntar todo lo que hemos visto sobre el agua del suelo. Vamos a empezar a compartir la pantalla, por favor. Vamos a generar. Bueno. Primero definimos qué es agua del suelo. ¿Quién de ustedes me puede definir qué es agua del suelo? Alejandro Carballo. El agua retenida en los poros del suelo. Es el agua que está en los poros. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Y a qué temperatura se puede extraer el agua del suelo? A 105 105 grados Celsius. Sí, 105. Bueno. Entonces, todos tenemos claro la definición de agua del suelo. Ahora, clases de agua. ¿Cómo clasificamos el agua en el suelo? ¿Quién de ustedes me da el primer nombre? Agua gravitacional. Agua gravitacional. Capilar. Agua capilar. ¿Cuál es la otra? No, agua del suelo. La higroscópica. Higroscópica. ¿Estamos bien ahí, por favor? Ahora, ¿lo puedo borrar? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora, ¿cómo expresamos el contenido de humedad del suelo? ¿Quién dice la primera? ¿Cómo expresamos el contenido de humedad del suelo? Porcentaje de humedad. Volumétrica. Volumétrica. Sí. Porcentaje de humedad volumétrica. ¿De qué otra forma podemos expresarlo? Porcentaje de humedad en peso. Una tercera. ¿Cómo lo expresamos? Lámina de agua. En lámina de agua. ¿Cuáles son las constantes de humedad? ¿Cuáles son esos dos valores de constante de humedad?
Punto de marchitas. Ah, punto marchitez permanente. Y el otro. Falta uno. Capacidad de campo. Capacidad de campo. Ahí estamos, por favor. Va. Ahora vamos a entrar al otro que ya lo vimos. Estamos bien, no hay ni alguna duda para todo esto. Ese sería el resumen, ingeniero. No, sí, todo lo que estamos haciendo, lo que es el agua del suelo. Acuérdense que conforme veníamos desarrollando el tema, les fui indicando todos estos conceptos. Entonces, ya hacemos como una retroalimentación para que el día jueves entramos a hacer cálculos. Borramos esto, por favor. Sí, ingeniero. Bueno. Decimos que el agua está retenida en los poros. ¿Cómo llamamos al agua? ¿Cómo llamamos el estado del agua cuando están llenos de agua los poros? ¿Cómo le decimos a esos poros? ¿Cómo están? Porosidad. Están en saturación. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer la planta para extraer agua a saturación? 3 atmósferas. ¿Cuánto va a ser? 3 atmósferas. No. Va a absorber, cuando está en saturación, ¿qué nos indica? El agua Que no hace fuerza. 30 no hace kilopascal. ningún esfuerzo, entonces 0 kilopascal. ¿Cuánto de esfuerzo tiene que hacer la planta para extraer agua a capacidad de campo? 30 kilopascales. 30 kilopascales. Está de 33 kilopascal. 3. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer la planta que ya no lo puede hacer y se muere para tener punto de marchitez? 1500 kilopascales. 1500 kilopascal. Ahí estamos, por favor. ¿Cómo se llama el agua que está de saturación a capacidad de campo? Gravitacional. Gravitacional. ¿Cómo se llama el agua que está en capacidad de campo y punto de marchitez permanente? Como dijo ingeniero anteriormente, ¿Cómo el se agua llama gravitacional. el agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez? Agua capilar. Agua capilar. ¿Cómo se llama el agua que está de punto de marchitez hasta que se seque el suelo? A 105. Agua higroscópica. Higroscópica. 4 aquí sería suelo secado a 105. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Alguna duda? Ahora, vamos a entrar a la curva de retención de humedad.
la curva de retención de humedad para hacer esta curva. Ustedes en el básico hicieron varias gráficas en física, sí hicieron curvas en física, usaban papel mimetrado, le dijeron que en el eje X colocan tal cosa, en el eje Y colocan otra cosa. ¿Sí se acuerdan todavía cómo trazan las curvas gráficas? Ahora ya no los ponen a hacer porque está Excel y Excel nos ayuda para hacer todo esto. Para hacer la curva de retención de humedad, tenemos que hacer una gráfica. En el eje X, colocan porcentaje de humedad volumétrica. En el eje Y, colocan el esfuerzo que tiene que hacer la planta, que es la tensión. Y las unidades de tensión lo podemos expresar en kilopascal. Ustedes en química van a ver otro tipo de presión, cómo se mide. ¿Qué dato tenemos que poner en el eje Y? En el eje X, perdón. La tensión de los kilopascal. Los kilopascal, pero ¿qué ponemos? ¿Qué puntos tenemos que colocar? Cero, 33 y 1500, ¿no? Sí, ahí te sería, ponemos 33 kilopascal y 1500 kilopascal. Ahí estamos, por favor. ¿Alguna duda para hacer la gráfica? Pues, sí considero que lo que han visto en matemáticas, que en el eje X colocan los datos conocidos, en el eje Y colocan los datos que se quiere estimar. Pues, ¿qué dato vamos a tener de 33 kilopascal, que es capacidad de campo? ¿Qué dato vamos a tener para poder plotear capacidad de campo? ¿Qué dato necesitamos? Porcentaje de humedad masa. Porcentaje de humedad. Necesitamos porcentaje de humedad. Todo lo que tenemos que hacer es, este dato lo tenemos entonces tenemos el dato de capacidad de campo y hacemos coincidir estos dos valores. Entonces ya tenemos el primer. Lo mismo tenemos que hacer
para el punto Machitees permanente. Después el que nos quede es unir los puntos. Tenemos que unir los puntos. Entonces venimos aquí. Ahí me salió mal. Vamos a usar. Ojalá que me salga bien. Entonces unimos los puntos. Y nos queda esta gráfica. Me salió torcido, pero ustedes lo hacen bien bonito. ¿Estamos alguna duda para construir esta gráfica? ¿Qué datos debemos tener para construir la gráfica? Porcentaje de humedad, capacidad de campo y porcentaje de humedad, punto Machitees permanente. Esos datos son conocidos. Cuando ustedes lo meten en el laboratorio, les va a dar cierto contenido de humedad. Entonces, coinciden ustedes y después trazan su gráfica. Entonces, este punto nos indica que es capacidad de campo. Este punto es punto de Machitees permanente, ¿ya? ¿Alguna duda de esto? Por favor, ¿cómo construir la gráfica? Cuando hacen la gráfica, colocan dato de capacidad de campo en kilopascal o en atmósfera. Todavía aquí en la escuela usamos el término de atmósfera. Cuando ponemos kilopascal nos mandan de regreso los informes. ¿Qué son estos? Todos les tenemos que explicar las equivalencias. Ingeniero, ¿cómo dijo ahí de la capacidad de campo? La capacidad de campo es, o sea, ustedes para hacer esta gráfica necesitan, dice, el laboratorio les va a decir, el porcentaje de humedad, capacidad de campo es 20 y el porcentaje de humedad, punto Machitees, es 10. Entonces, con esos valores usted grafica. ¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. Claro. Está comprendido la gráfica. Ahora hagamos un ejercicio. Vamos a ver si un ejercicio de compresión. Me salió bien la gráfica, ¿va? El otro curso me salió más torcido. Hoy sí le agarro más práctica. Porque eso es lo que sucede y uno no... Supongamos que aquí les dice, en la primer dato les dice que tienen ustedes 50%. Están los poros llenos de agua. Ingeniero, ¿qué significa CTS, humedad? Constantes. Sí. Bueno.
pues tienen otro porcentaje de humedad. Pongámosle 30. Aquí se les indica agua a capacidad de campo. Pues tienen 15. Pues dice que tiene 5%. Ahora, por favor, si les dicen usted cuál es el porcentaje de humedad gravitacional, hagan uso de la gráfica anterior. ¿Cuál es el porcentaje de agua gravitacional? ¿Qué valores tienen que restar? ¿Hay alguien que está, por favor? Ingeniero, ¿cómo digo? ¿Cuál es el porcentaje de agua gravitacional? ¿Qué porcentaje es de agua gravitacional? El 0%, ¿no? Va a ser 20. ¿Ya todos se dieron cuenta que es 20? Sí. ¿Alguna duda de dónde sacamos el 20? ¿Y Shimsu? Sí, ingeniero, ¿dónde salió? ¿De dónde salió el 20, ingeniero? ¿Cómo se llama el agua cuando los polos están llenos de agua? Agua gravitacional. No, agua de saturación. El agua está en saturación. Cuando se elimina el agua de gravedad, llegamos a capacidad de campo. Entonces, esa diferencia que se perdió de 20 es el agua gravitacional. ¿Todos estamos de acuerdo con qué es el agua gravitacional? ¿Y Shimsu? Sí, Inge. Jorge ingeniero, González. No entiendo. ¿Ah? No entendí. Tiene la gráfica. Es que ahora coloque, hagan una gráfica, por favor. No sé si lo pueden hacer ahorita en una hoja. En el eje Y colocan estos datos. En el eje X colocan capacidad de campo y punto de machitez permanente. Pues trazan esa línea. ¿Ya todo lo hicieron, por favor? ¿Qué digo aquí en el eje Y, ingeniero? ¿Ah? Entonces, La ¿cómo humedad. espérame. Ahora ya tienen la gráfica. Ahora marquen ahí la diferencia entre 50 y 30. ¿Cuánto les queda? 20. 20. Ese que es agua gravitacional. Todos estamos de acuerdo que es agua gravitacional. Los polos están llenos, se vacían y quedan a capacidad de campo. ¿Cuál sería el porcentaje de agua capilar?
15. 15. ¿Todos estamos de acuerdo que es 15? Ahora, ¿cuál sería el porcentaje de agua higroscópica? 10. 10. 10. ¿Todos entendieron dónde sacamos los numeritos, por favor? ¿Alguna duda de esto? De aquí lo dejamos. ¿Ya tienen sueño? Yo estoy aquí desde las 6:30 para las 11:45. Ya me está agarrando sueño, pero no me tengo que dormir. Ahora, Pierre, ¿ustedes cómo deben estar de las 6:30 a las 11? Solo tienen media hora para desayunar de 8 a 8:30. De ahí 15 minutos de 10 a 10:15. No se duermen en la clase de grafología. ¿Quiénes se durmieron? Dígalo, yo no voy a tomar represalias, solo quiero ver cómo es, porque es un índice, decir, si mantengo activo a la gente, lo mantengo dormidos o no. No, ingeniero, al menos yo con la dinámica del principio se me quitó el sueño. Aquí no dormimos. ¿Estamos claros aquí, por favor? Entonces aquí lo dejamos y continuamos el jueves. Entonces el jueves sería bueno traer una hoja de papel membretado, una subregla y un lápiz. Le voy a dar los datos, hacen la curva y ustedes me lo enseñan por la pantalla. De todo ahí vamos a definir vamos a hacer este mismo ejercicio. Está bien, ingeniero. ¿Estamos bien? Ingeniero. Sí. Dígale. Entonces el examen quedaría lo que vamos a ver el día de mañana. Entraría lo que es, ¿qué tema llamas? Estructura, color de suelo, temperatura y agua del suelo. Para iniciar el día lunes con química de suelos. Vamos a ver cómo vamos a empezar con química de suelos. Ustedes me avisan el día jueves, si tomamos algunos conceptos que no lo han visto en química, me avisan, por favor. Está bien, ingeniero. Va, pues pasen buen día. Feliz día, ingeniero. No se les olvide, los que no han subido, que no tienen sus tareas completas, que lo envíen el día de hoy, antes de la 1, y me avisan por WhatsApp si lo enviaron o no, entonces yo ya reviso. Si no aparece ningún mensaje, es que no subieron nada, entonces ya no me preocupo por revisar. ¿Estamos claros en eso, por favor? Sí, ingeniero. Gracias. Pues, pasen buenas tardes, almuerzan Muchas bien.